infarto cerebral es la tercera causa de muerte en enfermedades cardiovasculares. Detectarlo a tiempo y un óptimo tratamiento nos puede salvar la vida. Este es el tema del día de hoy. Bienvenidos a Vida Saludable. ¡Comenzamos! Infarto cerebral. Un infarto cerebral es un accidente cerebrovascular que sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. Por esto, es fundamental solicitar tratamiento médico de inmediato. Esto puede reducir el daño en el cerebro y otras complicaciones. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en Vida Saludable. Para nosotros es un gusto, un placer, porque este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca del infarto cerebral. Contamos con la presencia del doctor Fernando Lara Torres, quien es neurocirujano y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un gustazo. Y bueno, como lo comentamos hace rato, el hecho de poder detectar a tiempo un infarto de esta naturaleza y podernos atender rápidamente es la diferencia de salvar nuestra vida, ¿cierto? Es correcto. Entre más rápido uno acude a urgencias y recibe el tratamiento adecuado, es mucho mejor el pronóstico y la supervivencia del paciente y la diferencia de que pueda tener secuelas o no. ¿Y qué es un infarto cerebral? El infarto cerebral, o también conocido como embolia, comúnmente es cuando se tapa o se ocluye una arteria, un vaso que lleva sangre hacia el cerebro y deja de llegar sangre a esta parte del cerebro y por consiguiente no llega oxígeno a esta parte del cerebro. Entonces, poco a poco va sufriendo un daño conforme va pasando el tiempo. Van muriendo poco a poco neuronas hasta que de plano hay un punto de no retorno o que es irreversible y ya esa parte del cerebro deja de funcionar o se muere. ¿Y es mortal? Sí, alrededor del 50% de los pacientes que tienen infarto cerebral que no reciben el tratamiento adecuado pueden morir. Dios mío, es demasiado alto el porcentaje. ¿Y cuáles son las causas principales? ¿Por qué nos puede dar? Las principales causas que puede dar el infarto es, digamos, ¿qué causas pueden provocar la oclusión o que se tape el vaso? Una de ellas es que se formen placas de grasa dentro de los vasos y que tapen el vaso cerebral. Otra es presentar o tener algún antecedente, alguna enfermedad del corazón, como una arritmia cardíaca, que haya tenido algún antecedente de un infarto cerebral, que esto va a provocar que se formen pequeños coagulitos o trombos dentro del corazón y por la misma arritmia se empiezan a disparar hacia el cerebro. Entonces eso puede provocar que se ocluya, se tape el vaso y que provoque el infarto cerebral. Hay otras causas un poquito más raras, que es la formación también de grasas dentro del vaso cerebral, que también pueden provocar el infarto cerebral, y entre otras, ¿no? Pues son las tres principales causas de que pueda presentar un paciente un infarto cerebral. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, doctor? Los principales factores de riesgo es la edad. Lógicamente, conforme uno va envejeciendo, es más fácil que tenga otros padecer de enfermedades crónicas, degenerativas, como la hipertensión arterial, la presión alta, la diabetes, también presentar niveles altos de colesterol, tener una dieta rica en grasas, tener una vida sedentaria, o sea, que no hagan ejercicio. Otro factor que se puede modificar es el tabaco. Es uno de los factores más importantes porque uno cree, pues si fumo, pues nada más me lastimo los pulmones, pero no, el tabaco va a provocar alteraciones casi en todo el cuerpo, entonces va a afectar mucho los vasos sanguíneos y eso puede provocar alteraciones en los vasos y es más propicio que a una paciente le dé un infarto cerebral. Claro que sí, y más o menos como a qué edad puedes tener un infarto cerebral, o sea, tiene que ver también, aparte de todas estas condiciones, como dices, ¿no? Entre más grandes, pues más, pero ahora vemos también mucha gente con muchos infartos de todo tipo, sí, más joven. Claro, más o menos después de los 65 años aumenta mucho el riesgo. Eso no quiere decir que una persona que tenga menos de 65 años no lo va a padecer, ¿no? Si es una paciente obeso, que no se cuida, que fuma, que tiene alto el colesterol, pues lógicamente lo mejor puede ser que le pase el infarto un poquito tiempo antes, a los 50 años, ¿no? Pero si normalmente después de los 65 aumenta mucho la incidencia que es más fácil que padezca un infarto cerebral a una persona que sea más joven más bien. ¿Y cuáles son los tipos de infartos cerebrales?
Los tipos de infartos cerebrales va a depender cuál es la causa, ¿no? Pues podemos decir que cardiogénico, que es producido por el corazón, otro que se le conoce como aterotrombótico, o que es producido por, como comentaba hace un momento, por las placas de grasa que se forman entre los vasos cerebrales, que son los dos tipos más comunes. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta que estamos sufriendo un infarto cerebral? Sí, claro. Ahí dentro de nuestro ámbito médico tenemos como una especie de acordeón, que lo vamos a dividir en una palabra que se llama camaleón, y esto lo vamos a dividir en las 4 sílabas. CA de K se va a referir a la falta de movilidad de la mitad de la cara, MA, falta o disminución de la movilidad de la mano, L es alteraciones para entender o emitir el lenguaje, y la ON significa el teléfono. Entonces, ante esos 3 síntomas hay que comunicarnos de manera inmediata al servicio de urgencias o acudir a un servicio de urgencias. En Estados Unidos se le conoce como FAST porque es en inglés, ¿no? Entonces, ante eso, acuérdense, camaleón son los 3 síntomas y inmediatamente acudir a urgencias. O sea, ¿cuánto tiempo dura un infarto cerebral? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos también como para poder pedir ayuda? ¿O podemos tomar nuestro coche e irnos al hospital? ¿Necesitamos solicitar a alguien más también el apoyo? Es que el tiempo que tenemos para tratar un infarto cerebral son aproximadamente 6 a 6 horas y media y en algunos casos hasta 24 horas. Pero ahora sí, de que agarrar el carro y manejar va a depender de la gravedad de los síntomas. Si no puede hablar, no puede mover uno de sus brazos o sus piernas, pues es imposible que maneje o que tome el transporte público, ¿no? Ajá, sería una imprudencia. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausita. Claro. No nos tardamos nada, ustedes no se muevan de donde están. Recuerden que esto es Vida Saludable, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Anesma Televisión 8.4. Estamos hablando del infarto cerebral y no nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca del infarto cerebral. Ya antes de irnos a la pausa, dimos algunos síntomas, algunos focos rojos que debemos considerar para saber que nos está dando un infarto. Podríamos a lo mejor retomar un poquito y esos serían como los principales, pero también hay algunos otros síntomas como secundarios, ¿no, doctor? Sí, hay otros síntomas que a lo mejor son menos comunes y se pueden confundir con otras enfermedades, como el dolor de cabeza, que normalmente es súbito, o sea, de repente estás normal y te empieza a doler fortísimo la cabeza, pueden presentar crisis convulsivas, o en pacientes ya muy graves puede haber hasta la pérdida de la conciencia, que se desmaye el paciente y no responda ante un estímulo muy fuerte. Entonces, en ese tipo de casos, pues hay que acudir al servicio de urgencias, ¿no? Al servicio de urgencias. Y también hay algunas otras enfermedades relacionadas a los infartos cerebrales. Sí, hay, digamos, normalmente un paciente que haya padecido un infarto de corazón tiene alrededor del 50%, si no se cuida, de padecer un infarto cerebral, o viceversa, si tiene un infarto cerebral puede padecer en algún momento un infarto al corazón si no se cuida. Eso era lo que yo iba a comentar, porque dolor de cabeza podría ser uno de estos síntomas secundarios, pero ¿cuándo podríamos relacionar que un dolor de cabeza puede ser un infarto, ¿no? ¿Cómo distinguir o saber? Bueno, pues, si es un dolor de cabeza y está acompañado con pérdida de fuerza o alteración de la movilidad de la cara o con dolor de cabeza después de crisis convulsiva, algo nos está dando un síntoma de alarma, un foco rojo que algo está mal, ¿no? Ante eso, pues hay que acudir al servicio de urgencias, ¿no? Y el especialista también que nos puede apoyar o tratar esto, ¿quién es? En primera instancia, si está así, aquí hay un servicio de urgencias y tiene que ser valorado por un urgenciólogo. Si tiene que determinar pues, cuál es la causa, si es un infarto o otra cosa. Al determinar si es un infarto cerebral, ahí entramos todo un equipo que está conformado por neurólogo, neurocirujano endovascular, que es como mi caso, y determinar cuánto tiempo tiene de evolución para poder establecer el tratamiento. Entonces, ¿Y cuál sería el tratamiento exactamente? Aquí el tratamiento lo vamos a dividir en 2. El primer tratamiento es en las primeras 4.5 horas, 4 horas y media, es administrar medicamentos trombolíticos que su objetivo es disolver o destruir el coágulo. Posteriormente se hace otro tipo de tratamiento, que es tratamiento por medio de cirugía. En cirugía de mínima invasión se le conoce como trombectomía mecánica, que consiste en extraer literalmente el trombo o el coágulo del cerebro, bueno, del vaso. ¿Y en qué consiste? Hacemos una punción o un piquete en la arteria femoral, que es a nivel de la ingle. Subimos un catéter hasta el cuello, dependiendo de qué lado esté malo, si es izquierdo o derecho. Posteriormente metemos un catéter de menor tamaño, un tubito, y metemos una especie como de canastilla que se le conoce como stent retriever en inglés o stent retractor de coágulo. Entonces, literalmente extraemos el coágulo, literalmente, y restablecemos la circulación. Este tipo de tratamiento tiene que hacerse en las primeras 6 horas. Como lo comentamos hace rato, conforme va pasando el tiempo, pues se va perdiendo más neuronas, se va lastimando más el cerebro y, lógicamente, llega a un punto que ya es no reversible. Entonces, ya
Hay algunos casos especiales y con ciertas características que el tratamiento se puede alargar hasta 24 horas, pero son hay que tenerlos bien estudiados, ver si es candidato, porque si los metemos a hacer este procedimiento después de un tiempo, ya no hay recuperación y puede haber riesgo de que se pueda complicar con otro tipo de situaciones y en vez de ayudarlo, lo vamos a perjudicar. ¿Qué probabilidad de sobrevivir un paciente tiene después de un infarto? Digamos, si el tratamiento no se realiza, tiene hasta un 50% de fallecer y tener también secuelas. Si el tratamiento de trombectomía se realiza, puede tener hasta un 80-90% de supervivencia y tener secuelas muy bajas o no bajas, sino secuelas que pueda poder realizar su vida normal el paciente. Digamos que eso es en el momento pero en un futuro, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona que pues sufrió un infarto cerebral? Aquí es importante cuando se trata de este tipo de pacientes determinar sus factores de riesgo, ¿no? Como si tiene presión alta, diabetes, el colesterol. Entonces hay que tratar ese tipo de factores de riesgo para poder disminuir el riesgo de un nuevo infarto. Si un paciente pasa un infarto y no se cura, existe hasta 3 o 4 veces posibilidad de que se vuelva a infartar. Ok. Entonces no es así de que ha habido infarto, pues ya nunca va a dar infarto, ¿no? El chiste es tratar los factores de riesgo para que no vuelva a padecer, ¿no? O sea que si a lo mejor en un primer infarto se tuvo suerte, en un segundo quizá no corren con la misma. Exactamente, a lo mejor tuvo la posibilidad que fue un infarto pequeño y nada más afectó cierta parte del cerebro. Si no se cuida, puede ser que tenga un infarto de mayor tamaño y que pueda fallecer o que tenga secuelas que quede, digamos, en cama toda su vida, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, los factores hereditarios también influyen. Sí, hay ciertas enfermedades un poquito raras que también que se pueden presentar infartos, digamos, desde más jóvenes, o enfermedades digamos, de los vasos sanguíneos, como la vasculitis, que son enfermedades autoinmunes, a que el cuerpo ataca partes del cuerpo, que pueden presentarse infartos ya en personas jóvenes, o alteraciones de la coagulación, o sea, que la sangre coagule y demás, también puede haber formación de coágulos y que el paciente se infarte ya mucho más joven, ¿no? Claro. Doctor, y bueno, la recuperación, ¿cómo es el proceso de recuperación? Ahorita, por ejemplo, después de la cirugía, esta cirugía me imagino que no es ambulatoria. No. Después de realizar este tipo de procedimiento tiene que pasar el paciente a terapia intensiva. Y entonces hay que ver cómo va evolucionando cada paciente. Depende, si llegó el paciente muy grave y tuvo que conectarse a un ventilador, un respirador, lógicamente va a tardar, la recuperación va a ser un poquito más lenta. Y si el paciente llegó en condiciones relativamente estables, la recuperación es un poquito más rápida, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada paciente. Puede ser que esté una semana en el hospital o puede ser que esté hasta 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces así va a depender de la gravedad, de cómo llegó el paciente y qué otros factores tiene, ¿no? Agregados a la enfermedad. Wow, pues vamos a hacer una pausita. Estamos aquí en Vida Saludable, no nos tardamos nada. Yo los vuelvo a invitar a que nos sigan ahora en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Anesma Televisión 8.4. Ahí el programa está en vivo, pero también se queda grabado por si necesitan consultar algún dato de los especialistas o lo quieren repetir cuantas veces deseen, pues con mucho gusto. Estamos hablando de infarto cerebral. Esto es Vida Saludable. Hacemos la pausa, no nos tardamos nada. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando de infarto cerebral y a mí me gustaría saber, doctor, ¿los infartos cerebrales dejan secuelas? Sí. ¿Qué tipo de secuelas? Las principales secuelas va a ser falta de movilidad digamos, de la mitad del cuerpo, ya sea la mano, la pierna, movilidad de la cara, en algunos casos que no puedan hablar, digamos, o que no puedan entender el lenguaje. En casos ya más graves, cada vez es que el paciente no puede respirar en el momento del infarto y tiene que realizarse una traqueotomía, o sea, literalmente una cirugía para que pueda respirar por la tráquea, o sea, por aquí. En algunos casos no puedan comer por ellos mismos y habrá que colocarles una sonda en el estómago para que les puedan dar dieta. O sea, les va a cambiar totalmente la vida, tanto del paciente como el familiar, ¿no? Porque el familiar va a tener que estarlo cuidando, estarlo cambiando de posición y ese tipo de cosas, porque si el paciente que está en cama, postrado, no se mueve, existe el riesgo que se puedan formar las escaras o úlceras por presión, y si una escara o una úlcera por presión se deja pasar, pues se puede infectar y complicar totalmente la vida, ¿no? Entonces sí hay que prevenir entre todo esto.
O sea, pero sí, puede ser que a lo mejor a un paciente le vaya muy bien y algún otro que, como estamos platicando, ¿no? Tenga que sufrir todo este tipo de consecuencias. ¿En qué radica que a un paciente le vaya bien o a otro mal? Pues son muchos factores, pero el principal factor es acudir a tiempo. Entre más rápido acuda con los síntomas, es más fácil o mejor y que tenga menos secuelas o que salga adelante. Si dejan pasar el tiempo, no, pues a lo mejor se le bajó la presión o hay que darle un refresco para que mejore o se le bajó el azúcar y creemos en ese tipo de cosas y pasa el tiempo, pues lógicamente existe más riesgo que tenga secuelas y que no la recupere y que se pueda complicar el paciente, ¿no? Claro, y me imagino también que después de la cirugía y después que ya se le dio de alta y llegó a casa, debe llevar una rehabilitación. ¿En qué consiste? Principalmente pues hay que ver qué secuelas tiene. Si son motrices de movilidad, pues tiene que ser una terapia física para tratar de recuperar esa parte o esa fuerza que perdió, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor usted comentó hace rato que la parte del cerebro se murió y dejó de funcionar. Lo que queremos hacer con la actividad o con la terapia física es que la parte sana supla la función de la parte que se perdió. A lo mejor no va a recuperar el 100%, pero que sí recupere un porcentaje para que él pueda realizar sus actividades como comer, caminar, ¿no? Entonces hay que echarle muchas ganas en la terapia física. Con respecto, si el paciente no puede hablar, pues habrá que hacer terapia de lenguaje para prácticamente enseñarle a hablar de nuevo. Igual, terapia de deglución para que él pueda poder comer solo, ¿no? O que no necesite de una sonda para que se pueda alimentar. Entonces hay que echarle muchas ganas en la terapia física, terapia de lenguaje y terapia de deglución para que pueda poder regresar o que se pueda valer por sí mismo, ¿no? O sea, ¿sí existe esta posibilidad de que el paciente vuelva a trabajar, vuelva a estudiar o vuelva a hacer su vida más normal? Sí, claro. Sí, ahora sí, ahora sí viene todo de lo mismo. Entre más rápido acuda al tratamiento, menos riesgo de que tenga secuelas y, lógicamente, más fácil va a regresar a su actividad laboral o a su actividad como estaba anteriormente a esto, ¿no? Entonces, ese es el punto cardinal, el tiempo y, lógicamente, también la prevención. Sí, la prevención es súper importante porque no tendríamos que llegar hasta estas consecuencias si logramos prevenirlo. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Es muy fácil. Si una persona padece de la presión alta, pues, lógicamente tiene que tomar sus medicamentos, tener una dieta baja en sodio, en sales, una dieta baja en grasas y tratar de mantener su presión lo más normal. Igual los pacientes que padecen diabetes, igual pues, si toma medicamentos, se aplica insulina, pues tratar de tomárselo a sus horas, no pasarse con los azúcares, que tomar refresco, que tomar pasteles, dulces. Realizar actividad física, se recomienda más o menos de 30 a 40 minutos al día de actividad física, no tener una vida sedentaria, tener un peso adecuado, mantener los colesterol en la sangre lo más normal, también los triglicéridos. Todo ese tipo de situaciones es un conjunto que a la larga va a mejorar la calidad de vida. Y otra cosa que pues el tabaco, pues evitar fumar es un factor de riesgo que últimamente en los últimos años ya no es tan común como hace unos 30, 40 años, pero sí hay que tratar de evitarlo, ¿no? Parecería que no, porque la gente que fuma, que se le dice que no lo haga, como que no quiere entender, pero sí ya estamos viendo aquí, sobre todo por la visita de todos nuestros especialistas, no nada más para los infartos cerebrales, sino para muchas otras enfermedades, pues mejor hay que evitarlo. Yo sé que está difícil dejarlo, pero sí hacer conciencia, ¿no?, de todo el daño que nos está haciendo. Sí, claro. El tabaco no solo afecta a los pulmones, también puede afectar vejiga, corazón, cerebro, hasta la misma piel. Hasta uno lo ve, un paciente que tiene, una persona que fuma mucho, tiene hasta los dientes amarillos, ¿no? Entonces, sí, tiene muchas sustancias malignas el tabaco. Doctor, pues hace rato platicamos acerca de los síntomas de cuando nos está dando un infarto, pero ¿hay alguna manera de que nosotros como que nos demos cuenta que hay algunos focos rojos de que podríamos ser propensos a? O sea, como para prevenirlo, pero no en el momento que nos está dando. Sí, pues si es una persona que tiene una obesidad importante, que pues, tiene una presión que varía entre la alta y la normal, pues eso es un foco rojo, ¿no? Es, digamos, un paciente que tiene un riesgo más alto que otra persona, o si es un paciente que padece diabetes y ya tiene complicaciones por la diabetes, que, digamos, tiene problemas renales, por ejemplo, del riñón, o problemas del corazón, pues también es un foco importante que pues, tiene riesgo de que pueda pasar un infarto cerebral, ¿no? Y también pues, la edad, si tiene arriba de 65 años, a pesar de que esté sano, que no tenga ninguna enfermedad aparte, pues también tiene que estarse cuidando y ante cualquier síntoma que les acabamos de comentar, pues tiene que acudir a su servicio de urgencias, ¿no? ¿Hay algún chequeo en específico, algún estudio que nos podamos hacer para monitorear pues esto? Hay ciertos estudios de imagen que nos pueden decir si hay ya si hay un riesgo de, sobre todo, resonancia magnética de cráneo,
También se puede realizar algún ultrasonido del cuello para verificar si no hay placas de grasa en el cerebro, y eso nos puede ayudar a determinar qué tanto riesgo tiene, ¿no? ¿Y con qué frecuencia debemos hacerlos? Pues más o menos como una vez al año, o acudir con su médico neurólogo o neurocirujano endovascular para que él determine si hay algún factor de riesgo y determinar si se necesita el estudio o solo pura vigilancia, ¿no? Claro. ¿Algún comentario final, algún dato que tú crees que se nos está escapando? Pues yo le hemos comentado todo, pero más quiero hacer hincapié. La prevención es muy importante y ante los síntomas que tengamos, como ya acabamos de comentar, como la disminución de la movilidad y eso, hay que acudir a su servicio de urgencia. Entre más rápido, mejor, porque va a disminuir el riesgo de secuelas y el riesgo de muerte. Entonces, entre más rápido hagamos el tratamiento, las primeras 6 horas, es mucho mejor. No hay que esperar a que, que venga mi primo, que lo que sea. Hay que hacerlo más rápido, por favor. Claro que sí. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tus redes y teléfono? Sí, claro. Yo me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano, en la Roma Sur. Mi teléfono es el 55 55 84 44 55. Y mis redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, estoy como dr.fernandolara_neurocirujano. Muchísimas gracias. Qué interesante plática. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Les mando un besito y que la pasen muy bien.